Buenos días, nuevamente con ustedes, Verónica Mireya Proaño Montalvo. Me da gusto de volverlos a saludar para poder desarrollar esta clase y poder culminar esta primera etapa del curso a desarrollar. Nuevamente agradecerles y demostrarles mi satisfacción personal en lo que respecta al interés sobre el presente curso. Y bueno, ya se les estará dando las indicaciones necesarias vía web en lo que respecta a la evaluación a llevarse a cabo próximamente. Comenzaremos con el desarrollo de la clase. Gracias. Buenos días. Continuaremos con el desarrollo del curso en Derecho Administrativo. Nuevamente tengo el gusto de saludarles. Quien les habla es Verónica Mireya Proaño Montalvo, egresada del doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, voy a señalar los temas que vamos a desarrollar en lo que respecta al curso. Como ya hemos tocado en anterior oportunidad, en la primera sesión se ha desarrollado lo que es el procedimiento administrativo, la función material o política, los principales sistemas administrativos, los modelos adoptados por la legislación administrativa peruana. En la segunda sesión se desarrollaron los principios rectores del procedimiento administrativo. Y bueno, en esta sesión desarrollaremos lo que respecta a los actos administrativos, el concepto, las modalidades, los requisitos, la forma, el objeto o contenido, la motivación del acto administrativo, las actuaciones materiales que no se sustentan en actos administrativos, el régimen de los actos de administración interna, así como la nulidad de los actos administrativos y la eficacia de los actos administrativos. Ya en la segunda parte del desarrollo del curso, ya lo que es el diplomado en sí, iremos desarrollando en la cuarta sesión lo que respecta al procedimiento administrativo, los sujetos del procedimiento administrativo. En la quinta sesión, la iniciación del procedimiento, los plazos y términos, la ordenación del procedimiento. En la sexta sesión, la instrucción del procedimiento, la participación de los administrados, los recursos administrativos. En la séptima sesión se desarrollará lo que respecta a los procedimientos especiales, el procedimiento sancionador, la ley del silencio administrativo, y en la octava sesión desarrollaremos lo que corresponde al proceso contencioso administrativo. En la clase pasada tratamos lo que eran los principios del derecho administrativo. Sobre estos principios es importante revisar en la página del Tribunal Constitucional la sentencia 2050-2002 de acción de amparo. En esta sentencia vamos a poder encontrar el concepto y el desarrollo y análisis a lo que corresponde el derecho de defensa, el principio de ne bis in idem, la presunción de inocencia, el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. Asimismo, en la sentencia 0090-2004 sobre acción de amparo encontraremos lo que es la motivación y el principio de razonabilidad. Ya lo iremos publicando por página web estas sentencias, ¿no?, para que sean revisadas de una manera más rápida. Les había precisado en la clase anterior sobre las normas legales básicas del derecho administrativo. Como ya todos tenemos conocimiento, es la ley número 27444, así como el decreto supremo número 013-2008 IUS, que como les mencioné en la clase pasada, este decreto ha dado una serie de modificatorias sobre el texto único ordenado de la ley número 27534, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que ha sido modificado por el decreto legislativo número 1067, ¿no? Y como otra también de las normas legales básicas del derecho administrativo encontramos la ley número 29060, que es la ley del silencio administrativo. Y como les mencioné, supletoriamente se aplicaba el Código Civil y el Código Procesal Civil. A la clase pasada habíamos llegado hasta el tema de lo que eran los actos administrativos, ¿no? Y dentro de los actos administrativos, conforme se encuentra desarrollado en la ley 27444, encontrábamos pues qué eran los actos administrativos en sí y cuáles no eran los actos administrativos. Entonces, como actos administrativos
se desarrolla en la ley, que son las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Asimismo, también la ley desarrolla lo que no son los actos administrativos. Y entre lo que no es los actos administrativos encontramos que estos que no son actos administrativos, los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar de la ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Tampoco no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Sobre este tema les había mencionado que el acto administrativo, como decisión aplicable al exterior de la administración pública dentro del marco del derecho público, con producción de efectos sobre intereses, derechos y obligaciones de los administrados, siempre que tenga la motivación adecuada que cautela el interés público y su objeto sea lícito y preciso dentro de un procedimiento regular. Entonces ha sido concebido y equiparado a declaraciones de las entidades, lo que implica que pueden contenerse en oficios, cartas, etcétera, siempre que sean emitidos por autoridad competente, ya sea de la actividad pública o de la actividad privada, tratándose de personas jurídicas que presten servicios públicos. Entonces, de ahí que no son requisitos de validez del acto administrativo la competencia, el objeto, la finalidad, la motivación y el procedimiento regular. Por ello, desde la perspectiva de la teoría del acto jurídico, la definición de acto administrativo contenida en este artículo número 1 de la ley 27444 se equipara al concepto de acto jurídico, que es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por ello se puede afirmar que el acto administrativo es un acto jurídico realizado por las entidades del Estado y personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios públicos, pero necesariamente dentro del marco del derecho público. Es decir, por ejemplo, las deudas que contraen algunos grifos de propiedad municipal no son relaciones de derecho público, por cuanto el objeto principal de un gobierno local no es la venta de combustible, ¿no? Esto va a manera de ejemplo. Asimismo, los actos administrativos o los actos de administración constituyen la actividad amplia destinada a la satisfacción de necesidades secundarias de la administración interna en cuya esfera se consume. Por ejemplo, de actos de la administración tenemos la reestructuración de ministerios, cambio de locales, rotación o destaque de trabajadores, avisos, comunicados, etc. Desarrollando entonces, luego de hacerles mención a lo que son los actos administrativos, vamos aquí al artículo número 2 de la ley, que señala: cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Entonces, ¿qué debemos entender sobre el desarrollo de este artículo número 2 respecto a las modalidades del acto administrativo? Debemos entender que como modalidad del acto administrativo, a los elementos accidentales que se adicionan al acto o se adhieren a él mediante una estipulación expresa, por ejemplo, siempre y cuando no se afecte el fin público que persigue el acto. Entonces, aquí advertimos que existe una condición. Esta condición consiste en un hecho futuro, incierto, del cual depende el nacimiento o extinción del acto administrativo. A manera de ejemplo, una encargatura de las funciones de jefe de unidad en tanto se convoque al concurso respectivo. Entonces, ¿qué es lo que también encierra lo que es la modalidad del acto administrativo? Que este debe tener un término, es decir, consiste también en un hecho futuro, pero
cierto, ¿no? Así también un modo. ¿Qué quiere decir con esto del modo? Es una declaración accesoria de voluntad mediante la cual se impone a la persona a la cual se concede un derecho patrimonial gratuito, la obligación de realizar una prestación de carácter económico. Entonces, a diferencia de lo que sucede en las modalidades del acto jurídico, en el cual la condición, término o modo pueden ser establecidos por la ley o por determinación de las partes, en el acto administrativo las modalidades solo pueden ser establecidas cuando la ley expresamente así lo autorice. Vayamos ahora a lo que son los requisitos de validez de los actos administrativos. Conforme al artículo 3 de la ley 27444, señala que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes. La competencia, es decir, que el acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado o en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum, deliberación indispensables para su emisión. Asimismo, entre otros de los requisitos de validez, encontramos el objeto o contenido. Esto quiere decir que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Asimismo, entre otros de los requisitos de validez, encontramos la finalidad pública, que ésta debe adecuarse a las finalidades del interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. También, entre otros los requisitos de la validez de los actos administrativos, se encuentra la motivación. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. También encontramos, entre otros requisitos, el procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Algo que resaltar en este artículo 3 de la ley 27444, vemos que si bien es cierto, las partes importantes o los temas importantes a tratar en esto de los requisitos de validez de los actos administrativos, encontramos pues una mayor definición a lo que respecta al tema de la competencia, el objeto, la finalidad, pero vemos que un tanto corto nos queda el tema de la motivación y el procedimiento regular, ¿no? Que evidentemente suele ser o es lo más importante en todo, pues en toda acción a interponerse frente a la parte, al área administrativa, lo que después va a desembocar en un proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, a mi parecer, este tema de la motivación y el procedimiento regular es la parte más importante para mí, ¿no? Como un requisito de validez de los actos administrativos. Bien, viendo este artículo número 3 conforme a la ley 27444, vayamos a un comentario de manera global. Aquí se enumeran los requisitos para la validez del acto administrativo, los mismos que tienen similitud, vemos, con los requisitos de validez del acto jurídico, ¿no? Como son el agente capaz, el objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de la formalidad conforme al artículo 140 del Código Civil. Sin embargo, y con respecto al elemento de competencia, el cual es definido como la potestad atribuida al órgano a cargo de la función administrativa y el régimen de la persona o conjunto de personas que, revestidas de ciertas funciones administrativas a facultades, tienen capacidad resolutiva. Es necesario advertir ciertos criterios para esta determinación. Cuando hablamos del tema
de la materia. Hay actividades que desempeña un determinado órgano. Cuando hablamos del tema del territorio, es importante dejar en claro, ¿no?, que tiene relación con el ámbito espacial en el que se ejerce la función pública. Cuando nos referimos al tema del grado, también es necesario recalcar que tiene relación con la posición del órgano en la jerarquía de la institución. Asimismo, respecto al tiempo, tiene que ver con el ámbito temporal en el que se ejerce la función pública. Ahora, lo que respecta al contenido del acto administrativo, esto tiene que ver con el hecho de que la autoridad decide en el acto, y puede ser esto positivo o negativo. Positivo si es que se acepta el pedido del administrado, y negativo si se desestima este pedido. En cuanto a la finalidad pública, la actividad administrativa tiende a satisfacer y realizar el interés general. Un último requisito de validez del acto administrativo, conforme a la ley, es el procedimiento administrativo regular, ya que la declaración de voluntad de la administración se conforma a través de un procedimiento administrativo. La falta de procedimiento determina así la invalidez del acto, que debe ser emitido respetando el debido procedimiento. Bien, ahora analizando el artículo número 4 de la ley 27444 respecto a la forma de los actos administrativos, ¿qué nos dice la ley? La ley señala que los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. También, como forma de los actos administrativos, la ley señala que el acto escrito debe indicar la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, el nombre y la firma de la autoridad interviniente. También forma parte de lo que es el acto administrativo cuando este acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, y debe garantizarse al administrado el conocer el nombre y cargo de la autoridad que le pide. También deben emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza. Podrá ser empleada la firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos van a ser considerados como actos diferentes. Bien, entonces este artículo nos lleva al siguiente comentario, ¿no? Vemos que este artículo contiene implícito el principio de escritoriedad. Entonces, este artículo se ha establecido la forma del acto administrativo, es decir, en este artículo se establecen los requisitos para que el acto administrativo se manifieste y se exteriorice la voluntad del órgano facultado en virtud de la materia, el territorio, el grado, el tiempo o la cuantía. Pero a diferencia de la norma anterior, no exige que el acto administrativo se emita necesariamente con resolución. Basta solamente que sea escrito. Desarrollando lo que es el objeto o contenido del acto administrativo, conforme a la ley 27444, nos señala que el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. En ningún caso es admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, obscuro e imposible de realizar. Asimismo, el objeto contenido del acto administrativo no podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. El contenido o el objeto del acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y en su caso aporten las pruebas a su favor.
comentando este artículo sobre el objeto contenido del acto administrativo, vemos que el objeto del acto administrativo, luego de contrastarlo con todo el ordenamiento legal, no debe ser contrario a él. Y dentro de las características se señala que el acto administrativo debe ceñir su objeto al marco legal que lo regula, debiendo ser determinado o determinable y con posibilidad jurídica de cumplirse. Es decir, este objeto o contenido del acto administrativo puede tener varios defectos, entre los cuales podemos mencionar que esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un acto administrativo ilícito que sea incompatible con un supuesto de hecho establecido en la ley, que sea impreciso o oscuro, que sea de imposible realización, que vaya en contra de disposiciones constitucionales legales o normas administrativas de carácter general, que sea contrario a mandatos judiciales o que sea incongruente con las cuestiones planteadas por los administrados o incongruente por resolver hechos que no han sido planteados en los de los hechos que no han sido planteados por los administrados. Estos serían entonces los defectos que podrían tener objetos o contenidos del acto administrativo. Entonces nos queda claro que el objeto del acto administrativo debe ceñirse siempre al marco legal que lo regula, debe ser determinado o determinable y con posibilidad jurídica de cumplirse. Vayamos al comentario de un artículo importante que a mi parecer es uno de los más importantes de toda la ley, es la motivación del acto administrativo. La motivación del acto administrativo, conforme lo señala la ley 27444, debe ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados, relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Pueden motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto, o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. No precisan motivación los siguientes actos: las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento, cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros, y cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única. ¿Qué podemos comentar sobre la motivación del acto administrativo? Ya hay sendas sentencias del Tribunal Constitucional que nos señalan sobre las motivaciones de las resoluciones a nivel judicial. Por tanto, este artículo guarda mucha relación con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Pero en este caso, ya vemos que la ley expresamente nos señala la motivación del acto administrativo y nos da una serie de pautas sobre lo que respecta a esta motivación del acto administrativo. Esta motivación del acto administrativo está referido entonces a la faceta o garantía del debido proceso, la motivación de las resoluciones y también a la subsunción de los hechos dentro de los alcances de las normas administrativas que regulan el acto administrativo. Esto quiere decir que esta motivación del acto administrativo tiene que ver con todo lo que permite que las autoridades se pronuncien con seriedad, teniendo en cuenta su adecuación al ordenamiento jurídico. Por otro lado, la motivación consiste en la exteriorización de la voluntad del Estado que permite tanto al administrado y el entorno de estos como los administradores la revisión del acto, asumiendo conocimiento de los hechos reales y jurídicos en que se basa la decisión administrativa,
lo que permite articular la respectiva defensa o hacer reflexiones que permitan la crítica alturada de los actos administrativos o la impugnación del mismo. Adicionalmente, la motivación permite la ilustración sobre la capacidad discrecional de la administración pública y la revisión de lo actuado por el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. Sobre el tema del proceso contencioso administrativo lo iré desarrollando conforme ya vayamos avanzando las sesiones respecto a lo que es el diplomado en sí. Vayamos a otro punto importante que está señalado en el artículo 7 respecto al régimen de los actos de administración interna. Los actos de administración interna, conforme lo señala la ley 27444, se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente. Su objeto debe ser física y jurídicamente posible. Su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. También las decisiones internas de mero trámite pueden impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito o comunicará de inmediato indicando la autoridad de quien proceda mediante la fórmula por orden de. Vayamos al comentario en sí. Doctrinariamente y al estilo del conocido jurista Roberto Dromi, se denomina simple acto de la administración a la declaración unilateral interna e interorgánica realizada en el ejercicio de la función administrativa que producen efectos jurídicos individuales en forma indirecta. Entonces, así los simples actos de la administración constituyen la expresión jurídica de las relaciones interorgánicas surgidas de la vinculación de diversos órganos entre sí, de un mismo ente o persona jurídica. Están exentos de eficacia jurídica directa e inmediata y tienen un régimen jurídico propio. Entonces, lo que respecta al régimen de los actos de administración interna, conforme a la ley que estamos comentando, son irrecurribles, o sea, que no se les puede impugnar y no requieren de publicación ni notificación, ¿no? Desarrollemos lo que respecta, conforme a la ley 27444, la nulidad de los actos administrativos. En esta parte, en lo que respecta a la nulidad de los actos administrativos, analizaremos pues el punto sobre la validez del acto administrativo. Conforme al artículo 8 de la ley 27444, es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Contrario sensu, el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico será nulo. En el artículo 9 de la ley número 27444 vemos el desarrollo en lo que respecta a la presunción de validez del acto jurídico. El artículo 9 señala que todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Aquí nos trae un comentario que es requisito para la nulidad del acto administrativo la declaración expedida por autoridad administrativa o jurisdiccional competentes. Esto quiere decir que a la perfección del acto administrativo se le atribuye una presunción juris tantum de validez que dispensa a la autoridad que emite el acto el demostrar su validez. Vayamos a un artículo importante respecto a las causales de nulidad. ¿Qué nos dice la ley 27444? Primero, que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias causarán nulidad del acto administrativo. Asimismo, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. Asimismo,
los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. También se señala como una de las causales de nulidad los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Específicamente, la Ley 27444, respecto a lo que son las causales de nulidad, señala estos cuatro puntos como vicios del acto administrativo, es decir, vicios que causan la nulidad de pleno derecho. Entonces, este artículo se relaciona con el principio de legalidad y trascendencia de la nulidad del proceso civil, según el cual la nulidad se sanciona por causa establecida en la ley y dicha causa debe afectar sustancialmente la validez del acto procesal. Ahora bien, ante un acto administrativo afectado de invalidez surge la consecuencia de su nulidad. Así, vamos a comentar cada una de las causales de invalidez del acto. Primero, la contravención a la Constitución, a la ley y reglamentos, por la cual ninguna autoridad administrativa puede sobrepasar los límites de la ley o actuar al margen de ella. El defecto u omisión de un requisito de validez como la competencia, el objeto, la finalidad, etc. Tercero, actos por los que se adquiere facultades o derechos indebidos. Es una forma de corregir los actos que de mala fe puedan dar lugar a la adquisición indebida de facultades o derechos. Cuarto, actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de la misma. Por ejemplo, el acto constitutivo de abuso de autoridad o el permiso o licencia obtenida por un acto de corrupción. Se debe aclarar que como el derecho procedimental no tiene litis, puesto que su finalidad no es de componer ningún diferendo, sino solamente ejecutar una decisión de la administración, carece de los medios de prueba que lo lleven a un cabal juzgamiento, esto es, a la evaluación integral de la prueba. Si no hay ni puede haber juzgamiento, sus actos resolutivos no son ni tampoco pueden constituir cosa juzgada, puesto que los actos administrativos responden a exigencias de realización y por tanto carecen de la solemnidad y fundamento de los actos jurisdiccionales. Siendo esto así, entonces aquellos actos por naturaleza son revocables. Una de las peculiaridades del acto administrativo es la constante posibilidad de modificarse o declararse nulo, ya que conforme a esta nueva Ley General de Procedimiento Administrativo, se ha dispuesto que la facultad de la Administración para declarar la nulidad de las resoluciones consentidas es de 1 año computado desde la última fecha de notificación o publicación del acto administrativo y siempre que agravie el interés público. Desarrollando el tema de la nulidad en sentido estricto, en este instituto de la nulidad es de considerarse propiamente como tal, es en el cual se comprueba, por la nulidad se comprueba la carencia de formas sustanciales, es decir, que el acto existe pero no tiene validez y por ende no puede ser convalidado. Entonces, toda declaración de nulidad surte efectos desde el principio, es decir, retroactivamente. Sobre el tema de la anulabilidad, vemos que en la doctrina, cuando el acto administrativo no presenta formas integrales o de prueba, pero el defecto puede desaparecer legalmente por el mero transcurso del tiempo. Sin embargo, para el legislador de la norma de la ley 27444, este tema de la anulabilidad lo ha dejado de lado, por cuanto nuestro ordenamiento no lo está contemplando. Vayamos al desarrollo del artículo 11 en lo que respecta a la instancia competente para declarar la nulidad.
Conforme se ha desarrollado en la Ley 27444, se señala respecto a la instancia competente para declarar la nulidad lo siguiente: que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos. También la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. Asimismo, la resolución que declara la nulidad además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. Comentando este artículo, a manera de conclusión, quiere decir que la declaración de nulidad trae anexa la efectivización de la responsabilidad del emisor del acto inválido. Quiere decir que lo que no ocurre, quiere decir que este es un tema un tanto distinto a lo que ocurre en el proceso civil, ¿no? Es un tanto contrario. O sea, lo que está descrito en este artículo 11 son pasos, ¿no? o son determinaciones que no suelen ocurrir en el proceso civil, pero que sí los encontramos desarrollados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Desarrollando el tema de los efectos de la declaración de nulidad. Esto lo vemos desarrollado en el artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Conforme a la ley, se señala que la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundado y motivando su negativa. Asimismo, en caso de que el acto viciado se hubiera consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y, en su caso, a la indemnización para el afectado. Vayamos al desarrollo de lo que es el artículo 13 respecto a los alcances de la nulidad. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. Esto quiere decir que la declaración de nulidad del acto administrativo se retrotrae al momento mismo de la emisión del acto, sin perjudicar ni favorecer a ningún administrado. Esto como consecuencia, la nulidad de un acto acarrea la nulidad de los actos realizados con posterioridad, es decir, se deberá retrotraer el proceso al estado inmediatamente anterior del acto viciado de nulidad. Además, existe el deber para la administración y los administrados de oponerse a la ejecución de un acto que ha sido declarado nulo. Vayamos al desarrollo de lo que es el artículo 14 respecto a la conservación del acto administrativo. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes: el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación, el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial, el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final
en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectara el debido proceso del administrado. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio, y aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. Entonces, con este artículo 14 se alude a la flexibilidad. Es decir, si el vicio existe en el acto, no es trascendente, se conservará el acto y se procederá a su enmienda por parte de la autoridad emisora. Vayamos al artículo 15. El artículo 15 señala que los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo o en su notificación a los administrados son independientes de su validez. Esto quiere decir que el vicio tiene que ser intrínseco al acto administrativo, no puede estar en su ejecución ni en la notificación de dicho acto. Desarrollaremos ahora un tema importante. Este tema tiene relación con la eficacia de los actos administrativos. El artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala: el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en este capítulo que desarrolla la eficacia de los actos administrativos. Asimismo, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. Este tema de la eficacia de los actos administrativos tiene que ver con el hecho de llenar vacíos que tal vez se hayan encontrado en la anterior regulación. Y esto es que los actos administrativos tienen una eficacia como regla general desde su emisión, siempre que otorgue beneficios al administrado e inclusive si no perjudica a terceros, y tratándose de la declaratoria de nulidad, tienen eficacia anticipada. Es el caso de la regulación de acciones de personal, como por ejemplo la rotación por necesidades de servicio y con retroactividad a 1 o 2 años anteriores. Por lo demás, las notificaciones se efectúan de oficio a cargo de la entidad emisora en el plazo máximo de 5 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto tiene que ver con el tema de las notificaciones. En cuanto a lo que es las notificaciones, se ha previsto la notificación personal en el domicilio del administrado o en otro señalado en un procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año, debiendo recabarse la firma del administrado o de su representante o de la persona que se halle en el domicilio, siempre que se le identifique con sus documentos personales y se deje constancia de su nombre y de su relación con el administrado. Y en defecto de ello, se emiten notificaciones vía publicación en el diario oficial +1 de circulación nacional. También se admiten otras modalidades, siempre que se deje constancia de recepción y haya sido solicitado por el administrado por correo electrónico, correo certificado, fax, telex, entre otros. Igualmente se ha dispuesto que la notificación contenga no solamente el texto íntegro del acto administrativo debidamente motivado, sino que también es obligatorio mencionar la fecha de vigencia del acto y si agota o no la vía administrativa con expresión de los recursos que proceden, el órgano al que deben presentarse y el plazo. Como les había explicado más o menos a inicios del curso, todo lo que tiene que ver con la ley del procedimiento administrativo básicamente se enfoca hacia dos esferas, ¿no? Por un lado, si bien es cierto, trámites a realizar frente a una administración,
a una determinada administración y también lo referente a entidades públicas en general. Esto quiere decir que esta ley del procedimiento administrativo también alcanza para aquellos procedimientos, por ejemplo, de investigación que se podrían iniciar frente a un determinado funcionario o servidor público. Bien, continuando con el desarrollo del artículo 16. En este artículo se puede constatar la garantía del debido proceso, referida al emplazamiento válido del administrado, a partir de la cual el acto administrativo se torna eficaz. Con este artículo 16, los actos administrativos carecen de eficacia mientras no sean notificados, y antes de la notificación pueden ser actos válidos pero ineficaces. La notificación es realizada para que los administrados sepan de la existencia de un acto administrativo. Caso contrario, se mantendrá en la intimidad de la administración. Desarrollando el artículo 17. El artículo 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala lo siguiente: la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, y que existiera en la fecha a la que se pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. También tienen eficacia anticipada la declaración de nulidad y los actos que dicten enmienda. Entonces se atribuye aquí la eficacia anticipada al acto administrativo, ello en tanto sea favorable al administrado. Se trataría de una suerte de retroactividad benigna a favor del administrado. En realidad, esto se venía haciendo por costumbre al emitir estas famosas resoluciones sobre acciones de personal, de destaques, rotaciones, incluso contratos o nombramientos en vía de regularización, por lo que la norma ha llenado con acierto el vacío que antes existía. Vayamos ahora al desarrollo del artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este artículo 18 se desarrolla sobre la obligación de notificar. ¿Qué nos dice el artículo 18? Que la notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó. Asimismo, la notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto, y en caso de zonas alejadas podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado. Entonces, el acto de notificación no es regulado en detalle, disponiéndose que éste debe realizarse de oficio por la administración pública y que podrá efectuarse a través de la propia entidad por servicios de mensajería, y que en caso de zonas alejadas se puede efectuar a través de autoridades políticas como prefectos, subprefectos y subalternos. No obstante, existen algunas omisiones, como por ejemplo no se precisa cómo es que se debe realizar la notificación en el supuesto de que el administrado tenga varios domicilios o cuando éste tiene domicilio incierto o desconocido. La comunicación de datos o actos procedimentales se efectúa a los administrados o también puede hacerse entre órganos administrativos. Entonces hay que entender aquí algo, ¿no? Que son actos que deben ser necesariamente notificados, por ejemplo, los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo obsten a la prosecución de los trámites. También otro acto que debe ser notificado son los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos. Otro acto que debe ser notificado son los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados. También otro acto que debe ser notificado
son los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones. Todos los demás también que la autoridad así lo dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia. Entonces aquí vemos que es indispensable que la notificación se dé conforme a todos sus alcances. La ley del procedimiento administrativo establece la forma y el procedimiento de la notificación que debe emplearse por la administración pública, pero para tal efecto se señala en este artículo la notificación personal. Entonces debemos tener en claro que la notificación personal es aquella que se hace a la persona del interesado o a su apoderado o representante, constatándose en vivo la recepción de dicha notificación por la persona con quien se entienda la recepción de la misma, la cual debe ser efectuada a través de la propia entidad, para lo cual puede contratar servicios de mensajería. Pero además, excepcionalmente, tratándose de zonas alejadas, la entidad podrá disponer, haciendo uso de su potestad administrativa, que se realice la notificación por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado. Pues de lo contrario, cualquier resolución expedida por la administración no existirá si es que no ha sido puesta en conocimiento de los interesados para que ejerzan su derecho, consintiéndola o impugnándola. Otro artículo a desarrollar es el que respecta a la dispensa de notificación. Respecto a la dispensa de notificación, el artículo 19 señala lo siguiente: que la autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado. También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente. Este artículo es importante porque se relaciona con lo que son las notificaciones personales. Entonces, la primera parte de este artículo ha previsto claramente la posibilidad de que la parte interesada, su apoderado o representante legal, tomen conocimiento directamente del acto administrativo y que inclusive dejen constancia expresa de él, lo que nos parece algo totalmente pertinente y que sucedía cotidianamente. En la segunda parte del artículo se prescriben las condiciones de convalidación del acto de notificación, el mismo que se reputará válido si el administrado tomara conocimiento en forma directa del mismo, como por ejemplo accediendo al expediente y dejándose constancia de ello en el expediente. Otro punto importante a desarrollar es lo que concierne a las modalidades de notificación. ¿Qué nos señala el artículo 20 respecto a las modalidades de notificación? Sobre las modalidades de notificación, el artículo 20 señala lo siguiente: las notificaciones serán efectuadas a través de una serie de modalidades y según en un orden determinado de prelación. Aquí encontramos 3 puntos. En el punto 1, la notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto en su domicilio. En el segundo punto, mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. Otro punto también es el hecho de que la notificación entre sus modalidades puede generarse mediante publicación en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Otra modalidad de notificación es que la autoridad
No podrá suplir alguna modalidad con otra bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir completamente a aquellas u otras si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. Tratándose igual al previo, conforme se está desarrollando en el capítulo de la ley, corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos y de otros actos administrativos análogos. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación lo que se ha dispuesto en el artículo 20.1. ¿Qué nos quiere decir este artículo al señalar las modalidades de notificación? Se indican las modalidades de notificación, pero en realidad no se revela cuándo es que se aplica una modalidad respecto a un caso en concreto, como sería, por ejemplo, en el caso de que un administrado con domicilio incierto, desconocido, a quien deberá notificársele mediante el diario oficial. En realidad, este tema de la notificación personal puede hacerse también por telefax, correo electrónico, telecopia, pero siempre que concurran los siguientes requisitos. Es decir, que el medio permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe, y que el administrado respecto del cual se aplique hubiese solicitado su empleo. Otra forma de notificación es la publicación en el diario oficial El Peruano y en otro diario de mayor circulación en el territorio de la República. Este medio queda reservado para actos de alcance general y para aquellos casos en que sea desconocido el domicilio del interesado. Este tipo de notificación es la que por lo general se suele dar en entidades públicas respecto a determinados administrados. Por último, como modalidades complementarias de notificación se puede señalar la publicación de edictos, la publicación vía internet de procesos, avisos radiales, la inserción en boletines institucionales. Con relación al numeral 20.4, este numeral se ha agregado en la última modificación, y nos indica que en el supuesto que en el expediente administrativo figure alguna dirección electrónica del administrado, la entidad administrativa correspondiente puede proceder a realizar las notificaciones de los actos administrativos o cualquier otra resolución a dicha dirección electrónica, siempre y cuando el administrado brinde su autorización en forma expresa. Autorización que puede ser obtenida de forma espontánea por el administrado o a solicitud de la entidad. Bien, hasta este punto de las modalidades de notificación es lo que nos ha tocado desarrollar en esta clase. Ya en la siguiente clase iré desarrollando lo que es en sí el procedimiento administrativo y sobre lo que concierne a los sujetos del procedimiento, como parte ya introductoria de lo que es el desarrollo del diplomado. Con todo gusto me despido nuevamente de ustedes, esperando que se sientan satisfechos con el desarrollo y comentarios de cada artículo de la ley 27444. Y bueno, los espero la próxima clase y otra vez les demuestro mi agradecimiento y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.